Hola a todos. Me acaba de llegar este paquete, así que vamos a abrirlo. Como ven, hace tiempo que quería conseguir este libro. Se descatalogó muy rápido, la verdad no sé, bueno, sí sé por qué. La cuestión es que cuando ya lo quise adquirir, pues ya no había. Después lo vi que había salido en otra editorial y dije, este es mi momento. Pero para mi sorpresa, también se descatalogó demasiado rápido. Y en eso iba saliendo en esta editorial y dije, pues bueno, de aquí soy. Y, y vamos a ver. Aquí está. Es un Valdemar. Y se trata de, no sé si ya se vea. Aquí está. Hay poquita cinta, a veces están, a veces no están. Una vez llegó uno muy cubierto de cinta y fue mucho trabajo para quitársela. Pero bueno. Acá trae otra. Ya se puede ver cuál es, ¿no? Aquí está. Se trata de Zotic de Clark Ashton Smith. Y bueno, decía que yo hace tiempo lo quería buscar junto con Hiperbórea, pero se descatalogó. Pronto se terminó y me fijé, Hiperbórea está también en Cátedra, pero el de Cátedra trae menos cuentos que el de Valdemar. Y lo que me pasó con este fue que desde hace como un año vi que iba a estar disponible en, en otra editorial y estuve esperando que saliera. Y de inmediato, bueno, cuando salió lo ubiqué, pero ya cuando, no sé qué pasó, que estaba muy caro, costaba arriba de como 1,300 pesos mexicanos y pronto salió, se descatalogó. Y he sabido por amigos y todo esto que sí que de inmediato se terminó. El de Aurora Dorada. El de Aurora Dorada. Entonces, cuando se descatalogó y todo eso, mi amigo Noel me mandó un mensaje con una captura de pantalla no me acuerdo si era del Face o del Face o del Twitter de Valdemar, anunciando que el día 5 de febrero iba a estar disponible que lo iban a reeditar y que posteriormente iban a reeditar también Hiperbórea. Entonces dije, pues bueno. Y efectivamente el día 5 de febrero, pronto en Busca Libre estuvo disponible y subió o bajaba 100 pesos. Dije, a ver si no me pasa lo mismo que con el otro, que por esperar a ver si bajaba poquito se descatalogó. Y en una de esas que bajó poquito, que lo agarré eh, en el precio bajo, dije, ahorita es cuando. No pasó mucho al siguiente día, es que en el mismo día subí y bajaba, así estaba subiendo y bajando. De hecho, intenté comprarlo ya cuando lo iba a comprar ya estaba con los 100 pesos de más y dije, no, me voy a esperar a ver si no se descataloga un día o dos. Eso fue un viernes, dije, me espero de aquí al domingo, no más. A ver si no me pasa lo mismo, ¿no? El sábado temprano ya estaba otra vez al precio que lo había visto originalmente y dije, de aquí mismo soy. Y pronto lo aparté. Lo que hago yo es que yo los pago aquí en México
No sé, en otros países, aquí en México uno los puede pagar en efectivo en tiendas de conveniencia. Se puede pagar en el Oxxo. Entonces lo pagué en el Oxxo, se puede pagar en el Oxxo y algunas otras farmacias del ahorro, y no me acuerdo, son como 3 o 4 lugares donde uno los puede pagar en efectivo, pero pues más fácil en el Oxxo. Aquí en México hay Oxxos donde quiera. Entonces lo aparté, como quien dice, me daban, ¿cuánto dan? Creo que 76 horas o algo así para pagarlo. Y ya el mismo día, creo que en la tarde lo pagué y ya para el lunes ya estaba programado el envío y todo, y todas esas cuestiones de buscar libre que lo iban a buscar, y apenas ayer llegó. Y por un lado, pues sí me hubiera gustado tener el de Aurora Dorada porque se miraba muy bien, muy, muy bonito. Pero la verdad, pues tampoco me incomoda tener este, también está muy bonito. Entonces, he leído cosillas así en internet básicamente, y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho Clark Caston Smith, alguien del círculo de Lovecraft, aunque como digo, todos los del círculo de Lovecraft tenían algo en común. Estar alrededor de Lovecraft y ser mejores escritores que él, desde mi punto de vista, claro está. Todos los que me he encontrado con que son de este círculo que se creó en torno al autor de Providence, para mi gusto escriben mejor que él, ¿sí? Ya he manifestado en otras ocasiones que Lovecraft no me, no me llena del todo. Y aquí está Sotik, tiene que yo identifique 3 obras más, digo 2 obras más. Aparte creo que él es el autor de Conan el Cimerio, que es como bueno, otro universo narrativo, digámoslo así. Y bueno, en este libro se nos plantea una serie de relatos que hacen referencia a Sotik, que es un continente ficticio, de un continente en un futuro ya muy lejano, donde la Tierra ya es una tierra marchita, moribunda, que de repente, no sé si, guardando las comparaciones, no sé si recuerden esta caricatura iba a decir de Conan, de, pero si era en ese sí era el bárbaro, ¿cómo se llamaba? Tondar el bárbaro, donde se presentaba ya una tierra ya moribunda y llena de magos malvados y todas estas cuestiones. Bueno, cuestiones de la infancia de cada quien. Así se me representa esta cuestión, contrario a Hiperbórea y los cuentos de Average o Averinge o como ustedes les quieran nombrar. Entonces, bueno, vamos a ver este libro. Desea, afortunadamente está en perfecto estado. Aquí está. Aquí está. Afortunadamente está en perfecto estado. No está muy grueso, pero tampoco delgado. Ahí está el dedo para que si quieren ubicarlo. Ok. Tiene. Es una reimpresión del 2025. Cuando lo quise comprar y se me acabó, era de la reimpresión del 2021, si mal no recuerdo. Y me falló. Este tiene. Huele a nuevo. Huele a muy, muy nuevo. 335 páginas. Aquí está. ¿Sí? Déjenme ver si hay otra más. 336 con todo y la última del último relato. Aquí está. Perdón. Aquí está. Ok. Vamos a ver cuántos relatos trae. Supuestamente decía el de Aurora Dorada que traía más cosas. Creo que son los mismos relatos, nada más que el de Aurora Dorada trae más cuestiones. Trae un prólogo y un postfacio, creo, del, del que lo prologa en inglés. Un prólogo muy notable,
que sí lo trae ese y algunas otras cuestiones, pero creo que los relatos son los mismos, ¿sí? Trae, bueno, como todos los de Valdemar, un, un pequeño prólogo o estudio introductorio. ¿De quién es? Vamos a ver de quién es. Es de, perdón, Jesús Palacios. ¿Sí? Es de Jesús Palacios. El prólogo. Aquí vienen las obras citadas que utiliza. Estaba viendo que viene el mapa o plano, o como ustedes quieran llamarle, de Sotik. Aquí está. Ay, perdón otra vez. No le calculó aquí está. A la cámara. Aquí está. A veces por una cosa o por otra, pero no le calculo. Una disculpa. Creo que para algunas personas se llega a ser molesto y con justa razón. Aquí está. Empieza pues con un poema. Está este prólogo. Y bueno. Aquí viene citado del prólogo Derechos Reservados Jesús Palacios. La traducción es Marta Lilia Murillo. Yo la traductora no la conozco, pero bueno, si es una traductora de Valdemar, será una traductora muy capaz. Ya ven que Valdemar no suele escatimar en esos detalles, que son detalles importantes como son los traductores. Claro que por ahí puede haber, como en todas las editoriales, aún las más grandes, Alba, por ejemplo, pues de repente se les puede ir algo. Entonces el texto está integrado, el libro está integrado por varios relatos, que es Chetra, o no sé cómo se pronuncia, pero yo lo voy a decir Chetra, Nigromancia en Nat, El Imperio de los Nigromantes, El Señor de los Cangrejos, ¿sí? La muerte de Ilalota, El Tejedor de la Cripta, la Lota, perdón. El Tejedor de la Cripta, La Brujería de Ulúa, El Dios Carroñero, El Oscuro Eidolon, Mortila, El Abad Negro de Puthum, El Engendro de la Tumba, El Último Jeroglífico, La Isla de los Torturadores, El Jardín de Adonfa, perdón, El Viaje del Rey de Euborán, y son todos. Ah, no, espérenme. Sí, son todos. Pensé que aquí estaba. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 relatos. 17 relatos, unos mayores que otros, como todo, de mayor extensión. Este último pues sí tiene alguna extensión, desde como 60 páginas o algo así. Entonces sí. El viaje del rey de Euborán. ¿Sí? Créanme que huele mucho a nuevo. Mucho, mucho. Llega un olor fuerte. Bueno, vamos a ver cuándo fue impreso. De una vez. Esto sí trae colofón, aquí está. ¿Sí? Esta edición de Sotik, El Último Continente, de Clark Ashton Smith, se acabó de imprimir en el mes de febrero del año 2005. O sea, todavía es de este mes. Es de este mes y se vino desde España y llegó antes de que febrero concluyera. Qué cosas. Bueno, el material es y el que nos tiene acostumbrado Valdemar.
El número es el número 86 de la colección gótica. Y bueno, ¿qué más decir? Ya dije la traductora, ya dije el número. El material pues es el mismo del Club Diógenes. Pues sí, es el mismo Club Diógenes, es el mismo, nada más que en Club Diógenes las hojas están un poco más delgadas, el gramaje es menor, pero de ahí en más todo el material es el mismo del Club Diógenes y de la colección gótica. Se ve muy bien, obviamente es cosido. Aquí está. Me llama la atención y ahorita me estoy percatando. No trae cintillo. Ahí está y no lo trae. No me incomoda. La verdad yo pocas veces lo utilizo. Siempre ando usando separadores de los que a veces vienen aquí, que en esta ocasión no trajo nada, por cierto. O cualquier otro separador. O cualquier otra cosa. Pero los cintillos no los utilizo. Esta portada, que en lo particular a mí me gusta mucho. No sabría decirles cuál me gusta más, si esta o la de Aurora Dorada. No sé si después vaya a conseguir el de Aurora Dorada. Creo que si ya se acabó, creo que lo van a volver a reeditar, porque si se acabó muy pronto. Creo que sí se acabó, porque ya no se ve. No está en ninguna parte, ya no lo he encontrado en ninguna parte. Pues afortunados aquellos que sí lo llegaron a tener. Pero bueno, lo tengo en esta y créanme que también está muy muy bien. Muy muy bien esta portada. La verdad, inquietante. Aquí está. Bueno, ya después le está dando razón de la lectura. eh, Creo que es mal de estos videos de libros que, a pesar de que creo que las reseñas son las columnas vertebrales de los videos, son los videos que menos se ven, siendo sinceros, pero bueno, estaré aquí comentándolo o comentando parte de él o dando mis impresiones de él cuando lo comience, cuando tenga tiempo entre mis lecturas. Hay que formarlo. A veces lo que hago es que leo 1 o 2 cuentos y así me la llevo. Los libros de cuentos regularmente, desde mi punto de vista, son más fáciles de leer que las novelas, desde mi punto de vista. O sea, se me hace que requieren menos compromiso, sino que estén más o mejor, sino porque pues, vamos leyendo de cuento en cuento y todas estas cuestiones. Y en cambio las novelas, algunas sobre todo, tenemos que agarrarlas y dedicarles su tiempo, porque aparte si no se los dedicamos, pues los perdemos. Depende de la novela, otra vez. Y bueno, me han preguntado de la bolsa. Una vez me dijeron de la bolsa. Este no llegó en una bolsa. Sí, es de Buscalibre, pero llegó en esta bolsa blanca. A veces vienen en estas bolsas blancas, no sé por qué. Bueno, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, no olviden darle un like. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias.